Ahí está. Listo. Qué gusto saludarlos, gracias siempre por la oportunidad de vernos, encontrarnos y platicar. Nosotros acá estamos. Quique, mira con quién estamos. Un gusto, diputada. Muchas gracias por la invitación. La diputada Katy Aguiar. Doctor, por favor. ¿Cómo estás, maestro? Siempre le digo Rodriguito. Ah, perdón. Me confundí. Se parece mucho. No, Rodriguito ya voló. Ya está en otro nivel y la verdad es que... A ver si nos contesta las llamadas. Ya no teníamos un grupo, ¿no? Ya no aparece su imagen del WhatsApp. Saluda al próximo jefe de comunicación del Tribunal Federal, no, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos que con el maestro Bati. Diputada. Desbloquéame, por favor, Rodrigo. Acá estamos. Katy, yo me acuerdo mucho en algún momento una figura juvenil en el PT, ¿no? Te he visto trabajar en esta legislatura, la 69, y apenas ayer antier, si mal no tengo el dato, una de las propuestas que has hecho, y eso es realmente el objetivo y el motivo de nuestra invitación, porque luego Quique y yo andamos hablando de cosas que no lo traemos del todo, ¿no? Esta ley, esta iniciativa de ley, esta propuesta, bueno, ya está votada, ya está aprobada, ¿no? Ya está aprobada. ¿Cómo se llama, por cierto? Está sustentada en la ley Ingrid. Yo digo sustentada porque tiene algunas variaciones de cómo nace la propuesta de la ley Ingrid, pero pues es prácticamente la misma, está fundamentada en el mismo problema. Tiene que ver con en el marco de la impartición de justicia. Me acuerdo mucho de la ley Ingrid, una mujer que su pareja sentimental pues la asesina, hace un feminicidio, y entonces se dan a conocer muchos aspectos del crimen, atroz, por supuesto. Sí, muy brutal. Esta propuesta que tú haces ayer en el Congreso local, bueno, y que la ley Ingrid luego genera porque es muy abierta, ¿no? Uh-huh. ¿No? Tanto medios de comunicación, periodistas, red. Entonces eso hace que se vuelva como que el espectro es muy amplio. Sí. Esta propuesta, sí, es orientada al funcionario. A las y los servidores públicos. Pero ¿cómo es? Es la ley de Ingrid, digo, claro, no saben cómo es o qué es la ley de Ingrid. Bueno, la ley Ingrid nace en 2021 por el asesinato en 2020 de Ingrid Escamilla. Era una joven de 25 años a la que en ese entonces su pareja sentimental, Eric Robles, la asesina de una manera muy escandalosa, brutal, fue terrible, creo que la mayoría de nosotros supimos. Un carnicero, ¿no? Horrible, sí. Horrible, y que desafortunadamente fueron servidores públicos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, peritos y la policía estatal, quienes grabaron en el ejercicio de sus funciones. Los peritos llegan, toman fotos, graban. El primer respondiente tienen que hacer la labor de documentar toda detalles, la escena, sí, todo. Sin embargo, fueron ellos mismos, porque se hizo una investigación exhaustiva de dónde obtuvieron esas imágenes los periódicos y los medios de comunicación, y se determinó que fueron justamente los primeros respondientes quienes grabaron y difundieron las imágenes del feminicidio. Bueno, y luego eso cae, y lo digo también abiertamente, siendo parte de este otro sector, cae en los medios, cae en las redes, y entonces el morbo, y entonces ese canibalismo. Desgraciadamente es lo que vende, ¿no? Sí, desgraciadamente. Yo cuando estuve haciendo toda la investigación de la ley Ingrid y lo que íbamos a proponer, lo que se ha propuesto en otros estados, yo busqué Ingrid Escamilla, y en Google te aparece Ingrid Escamilla Gore. O sea, ya ves que en la búsqueda, ¿no? Pones Ingrid Escamilla y para completarte te dan opciones. Aparece Gore, fotos, sangre, video. O sea, es lo que ha producido de la búsqueda de tantas personas que lo que buscan es justamente lo explícito de la escena. Sí, sí. Bueno, nada más para hacer un recuento. Este caso que marca un parteaguas, hace que la ley Ingrid obligue a que no se difundan imágenes
del cuerpo, Sí. de sangre, o sea, detalles de la atrocidad, del feminicidio. Yo quería ir con todo, creo que como parte de la ley Ingrid, que lo comentábamos hace un momentito, que a cualquier persona que difunda, grabe, fotografíe, comercialice, divulgue, intercambie, bueno, son un montón de verbos los que incluye esta iniciativa, pero estaba dirigida a toda persona. Sin embargo, en 4 estados ya había sido aprobada así. Tal cual, a toda persona, y en 2 se derogó por la Suprema Corte, que emitió acciones de inconstitucionalidad porque no se especificaba a quién iba dirigido y podía llegar a coartar la libertad de expresión. Entonces, lo que no queríamos era que se nos revirtiera, porque al final se deroga todo. Sí, pues, y entrar en un conflicto con la libertad de expresión es atacar una generalidad y una mayoría, pues. Exacto. Cuando es un asunto muy particular. Yo creo que hay medios de comunicación, periodistas, que jamás divulgarían una escena de un crimen así, que no, o sea, que tienen son muy conscientes de la necesidad de guardar la intimidad de las víctimas, son éticos, responsables. Es que también entraríamos en otro debate entre quienes son sí y quienes no, generadores de contenido, youtubers y todo, y el verdadero periodista, el hombre o mujer que tiene formación periodística y que sabe que hay ciertos límites que no se cruzan, ¿no? Que desgraciadamente y afortunadamente con las redes sociales, pues ya también hay personas que no se dedican o sea, que no son estudiados, se podría decir, comunicación, periodismo, lo que sea, pero sí son generadores de contenido, ¿no? Entonces, ahí también ellos tienen un tema de libertad de expresión que pueden expresar, ¿no? Pero creo que la libertad de expresión termina cuando ya estás afectando a... Cuando nace el derecho del otro, de la víctima, de la familia. ¿No? Bueno, y podemos decir, pues ella la víctima ya es víctima, ¿no? Pero y la familia, pues, la mamá, los hijos... Sí, y al final de cuentas, pues, sí, la víctima ya no estaba viva, sin embargo, pues también tiene derecho a la dignidad, a la memoria, y en este caso... A la memoria. Sí, o sea, ¿cómo la van a recordar? La mayoría de los medios que publicaron y que difundieron la noticia iba dirigido a cómo fue el crimen, iba dirigido, incluso muchos decían que... Y no al violentador. Claro, o sea, es cómo te mataron y el violentador casi libre, o no digo no libre, pero su imagen íntegra. A veces ni los mencionan, y además creo que mencionaban algunos medios que era un maestro muy reconocido o un ingeniero, no sé qué profesión tenía exactamente, pero muchos como que hasta limpiando la imagen, ¿no? Y que fue por celos, o sea, fue crimen pasional. Es pasional, que ya lo platicamos. Ya me pegó de regañar el Quique, porque no matas por amor. Claro, la narrativa justifica el acto, y eso es lo que revictimiza a las víctimas y, por supuesto, a las familias. De acuerdo. Ese caso en el 2021... 2020 fue. 2020 y 21 que sale la ley, luego se va a otros estados, vuelve a revertirse en 3, 4, en 2. Porque no se especifica quién va. Bueno, para el caso de Chiapas, y esa es la propuesta que tú haces, ya va orientada hacia el funcionario, hacia el servidor público, la servidora pública. Nos quedamos pensando, y lo platicamos con Quique antecito. Sucede un crimen, no sé si hay que llamarlo crimen, o un hecho violento, un delito, una noticia, ¿cómo dice? Criminal, como dice el fiscal. Bueno, y entonces en el lugar donde sucede hay cámaras de vigilancia y se ve cómo el perpetrador dispara a la víctima. Ese video, 2 días después, 48, 72 horas después, ya circulaba en redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es el periodista el que publica, el responsable? Entiendo yo que llega la autoridad ministerial, el perito, el forense, toma detalles hasta del ambiente, porque es todo... Tiene que acordonar debidamente el área. Empieza una cadena de custodia de todos los elementos, y uno de esos son los videos, ¿no? Sí. Entonces ahí se puede determinar a través de esta ley que el primer respondiente ministerial, ¿quién fue el primero que llegó? No, que fue la policía municipal. Y después, ¿quién llegó? No, llegó el Ministerio Público. Después el Ministerio Público llamó a periciales. Hay periciales, levantó las copias de todas las cámaras de videovigilancia a 50 metros. Y la imagen que aparece filtrada, donde se ve el momento explícito, es de aquel negocio. ¿Quién fue a recoger
No, pero lo recogió el policía. Sí. ¿No? Y ahí ya tienes una cadena de custodia, claro. un responsable. A eso se refiere A eso se refiere. Entre otras grandes cosas, ¿no? Sí, y lo que comentábamos hace un momento, si bien el primer respondiente, el pericial, el Ministerio Público que llega y recoge esas cámaras, bueno, pero existe un momento en el que sucede el crimen y llega el primer respondiente. Entonces, en ese momento sabemos que incluso empresas de seguridad tienen copias de las cámaras. O sea, por ejemplo, no necesariamente. Sí. Hablamos de este caso de sucede en Pichucalco, en una cafetería. Sí. Es de relevancia, es de alto impacto porque su hermano fue delegado de la Fiscalía de la República acá en Chiapas. Que ahora es en Guanajuato. Que ahora es en Guanajuato, sigue siendo su hermano y sigue siendo funcionario. Claro. Bueno, en ese lapso entre que sucede el acto criminal y llega el primer responde de la autoridad, sí hay un vacío. ¿Eso también se puede determinar? ¿Qué pasa con las empresas? Sí, no desafortunadamente ellos no son servidoras y servidores públicos y justo como decíamos, al dejar muy amplio el espectro de decir cualquier persona, pues estamos vulnerando el derecho a cualquier, por ejemplo, un transeúnte que pase y tome una fotografía indebidamente porque no deberíamos. Eso voy, o sea, la ley va para funcionarios porque es su deber no hacerlo. Es su deber, exacto. Pero también yo creo que nosotros como personas, como una persona, un peatón normal, común y corriente, pues si lo hacen no lo debería de hacer. Creo que es una forma de ir también acostumbrando o la misma ética de cada persona, decir, no, yo no quisiera que ponerte en los pies, que te vean ahí, después que tu imagen, que tus hijos, hijas, padres, hermanos. Es una revictimización. Sí. O sea, yo creo que es ir cambiando ese también chip. Creo que es eso. Tenemos que ir a quienes son los responsables directos por el cargo que ocupan, ¿no? De acuerdo. ¿Quiénes deben de tener el tacto para el manejo de las imágenes, videos, documentos que tienen que ver con un hecho delictivo? Bueno, son los responsables. Vamos con ellos, pero creo que también es un mensaje, como lo decía en tribuna, es un mensaje para los medios de comunicación de que debemos de empezar a cambiar la narrativa. Ya no se ve, y hemos dicho, creo que ha cambiado un poco la forma en la que se comunica la llamada nota roja, ¿no? Sí. Se ha cambiado un poco, hay medios que no, hay gente que sigue. Que son tragalikes. Y creo que también, exactamente, y creo que también estamos platicando hace ratito, que Facebook también ha cambiado mucho, ¿no? O sea, ha cambiado de que ya no permite subir esas imágenes, aunque estén blureadas, ¿no? También las redes sociales han ido cambiando mucho, digo, para bien, eso es ¿no? Y desgraciadamente muchos medios de comunicación, como decían los famosos tragalikes, pues... Y es un proceso de transformación en el que tenemos que entrar todos y todas. Desafortunadamente la ley no la podíamos dejar tan abierta por las acciones de inconstitucionalidad que habían emitido la Suprema Corte y que hizo que se derogara en 2 estados la ley cuando estuvo muy, muy abierta, sin especificar a quién iba dirigida. Este es un primer paso que creo que la Suprema Corte, la nueva Suprema Corte, también tiene que tomar desde nuevas perspectivas la forma de ejercer y de emitir sus sentencias, que creo que si la violencia y la revictimización se siguen dando en los medios de comunicación, en los periodistas, yo creo que hay que ir abarcando un poquito más cada vez. En este momento son servidores públicos, claro. Pero si vemos que el problema no se resuelve, podemos intentar dar el siguiente paso. De acuerdo. Sí, ahora, es una propuesta orientada hacia el funcionariado, ¿no? Hacia los responsables, hacia los que tienen una obligación de no hacerlo. Es un mensaje implícito, directo y franco y frontal y abierto a los medios. No lo hagas porque no tienes necesidad de vender. El verdadero periodista, el auténtico comunicador, el que tiene por profesión llevar la noticia, ¿no? Pero luego se abre el espectro de las redes sociales y ahí sí... Sí, sabemos que hoy en día pues cualquier persona puede ser creador de contenido, ¿no? Precisamente alguien con una cuenta de redes sociales. Cualquier persona con un celular se convierte en creador de contenido y difunde una noticia incluso, ¿no? De un hecho delictivo. Deberíamos de tener un poco más de respeto por las víctimas. Creo que es una cuestión que vamos a ir transformando todos y todas con el paso del tiempo. Ojalá que llegue un momento en el que ya no tengamos que hablar de esto.
Me quedo pensando, ¿es concretamente para mujeres, para crímenes de mujeres, o es todo? Es pues todo. El caso de Pichucalco es un hombre, es un varón, ¿no? Sí, no, es todo, sin embargo, se contempla un agravante cuando se trata de cadáveres, escenas de crímenes en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes, que puede llegar de 3 a 8 años. De prisión. Conocimos, que conoció el caso de esta última mujer aquí en Tuxtla Gutiérrez, que también, hasta donde se sabe, la persona más cercana a ella, su pareja, por decirlo de algún modo, y no lo sé de cierto, creo que todavía está el proceso ministerial de esa investigación. Pero en los hechos, en el hallazgo macabro, pues se ve el odio porque le prende fuego incluso, ¿no? Esa es un agravante. Es una mujer la que ya se... Claro. No se conocieron fotos, nosotros lo conocimos porque conocimos... La nota. Pero es un agravante. Es un agravante. Esto se complementa, diputada, con aquella propuesta también que hizo Juan Carlos Moreno Guillén de aumentar la pena. La pena para los feminicidios. De hecho, creo que fue el primer caso, ¿no? Por la pena de 100 años. De 100 años. Y justamente creo que todo esto responde a una política también que ha impulsado el gobernador. Primero empezamos con el tema de seguridad que estábamos viviendo, que era una seguridad en general, ¿no? Del crimen organizado, como lo ha expresado el fiscal, y creo que sí, su segunda gran acierto y la gran afrenta que ha asumido el gobernador es terminar con la violencia hacia las mujeres, y de ahí parte también la iniciativa del doctor Juan Carlos Moreno Guillén, y también una reforma que hicimos, que presenté en el Congreso y que aprobamos además, que fue ampliar las características por las que se contemplan razones de género para acreditar un feminicidio. Es decir, en el 164 bis especificaba que si existía una relación entre la víctima íntima, sentimental, cercana, que si el cuerpo había sido expuesto, también se consideraba un feminicidio. Que si, por las circunstancias que fueran, que si se veía justamente el odio, ¿no? Que si la víctima había sido mutilada antes o privada de su libertad de comunicación, todas las características, nos dimos cuenta que nos estábamos quedando cortos, porque habían situaciones que no estaban contempladas ahí, por ejemplo, que si la víctima había recibido amenazas, eso no lo contemplaba el Código Penal. No lo contemplaba como una característica para acreditar el feminicidio. O sea, que en algún momento esa mujer había llegado, por ejemplo, al CEJUM, al DIF o alguna autoridad y dijo, es que me corrió, me pegó, había pasado algo. Y me amenazó. Y temo por mi vida. Y la autoridad no lo tomó en consideración. Ahora ya es una característica para acreditar un feminicidio. Pequeños detalles que a veces consideramos ya está implícito, pero no, a la hora de juzgar, si no se encuentra debidamente configurado el delito, no existe. Termina siendo otra cosa, ¿no? Incluso y son los vacíos legales donde se les secuelan, ¿no? A mí unos años me tocó acompañar a una amiga a la Fiscalía de la Mujer. Me iba con el rostro hecho, ¿no? O sea, con una amiga trans. A las dos les pegó el novio de la amiga. Y lo primero fue, a la chica trans no la aceptaron, porque pues su credencial no es hombre. Sí, decía Enrique Hernández. Lo otro que me causó también mucho asombro fue que le dijeron, pasa, te levanto un acta, pero pues hasta ahí. Es que no estás muerta. Sí. O sea, literal. Así se lo dijeron. O sea, oye, pero. ¿Y esta sangre qué? ¿Y este ojo qué? Y lo tenían detenido al chico, porque encheró en la casa, llegó la policía. Yo tenía un amigo ahí, policía, lo sacaron, lo tenían y literal, y dice. Y es que desgraciadamente la actuación de la policía queda cuando no existen estas circunstancias, como ir a la profundidad del delito,
muchas veces ellos también se quedan sin herramientas. Y exacto, ese elemento exacto, y es lo que él me decía es que después a nosotros nos vienen a joder, porque pues yo entré, o sea, casi, si yo no lo sacaba, él la pudo haber matado, claro. a las dos. Sí. Pero ya después, como no pasó más, entonces a él se les puede, el chico puede demandar al policía. Claro. ¿no? Entonces, cuando las dos chicas estaban totalmente... Sí, y ya ahorita yo creo que sí es un trabajo muy difícil a veces de determinar. Por supuesto, afortunadamente cuando se logra impedir que se lleve a cabo el feminicidio, sin embargo sí entre la relación que existe entre las dos personas y el feminicidio, hay muchas formas de determinar un feminicidio en grado de tentativa y cada vez lo hemos extendido más. Ha sido necesario extender más las circunstancias para que se pueda acreditar que el delito pudo ocurrir. Yo me quedo pensando luego también en los casos que conocemos ahí en redes sociales donde una mujer dice, oiga, me está viendo, ¿no? Uh-huh. Y la autoridad va hacia la mujer a su favor porque es su dicho contra el dicho de un malafacha que está ahí también, digo que no debe ser, sí. Muchas veces tampoco tienen cara de angelito. Bueno. Gracias, no me quedes viendo. ¿Por qué me quedas viendo, doctor? No. ¿Qué ha pasado pues donde dicen es que está empoderada y está abusando? Bueno, pero pues si no le das elementos también, en la mayoría de los casos, sucede que no hay marco de actuación para la policía. Pues sí, pero es que necesito que no venga la víctima a quejarse, necesito que venga ya encamillada, ¿no? Sí. Inconsciente, si no le creo. Sí, si no hay por qué actuar. Desgraciadamente. Oye, ¿y si él es San Juan Chamula? Allá siempre pasa. Esa es otra. Tenemos muy normalizada y si la el migrante violencia. es, bueno, pues se hubiera quedado en su país. Sí, o sea, creo que también este es un trabajo que afortunadamente está emprendiendo el fiscal también. El fiscal ha dejado muy claro que la actuación de los servidores públicos adscritos a la fiscalía debe de ser con total respeto a los derechos humanos. Bueno, decíamos que esta parte, un trabajo que ha venido de proteger a la mujer, de darle los elementos a la policía, de erradicar la violencia, parte del trabajo del fiscal. Sí, de hecho esta iniciativa fue... estaba contemplada en el decálogo del fiscal, el decálogo humanista de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Cuando él presenta el decálogo, yo me acerco y le digo, fiscal, yo tengo lista la iniciativa de la ley Ingrid, porque no la cruzamos, porque al final de cuentas los servidores públicos de la fiscalía son los que van a estar, son de los que mayormente van a estar que en su mayoría van a estar involucrados. Entonces yo necesitaba que el fiscal pues también me diera su punto de vista y la trabajamos juntos. Y honestamente yo creo que sin la decisión del fiscal y por supuesto del gobernador, por instrucciones del gobernador, claro. sin el apoyo decidido del fiscal no se hubiera podido avanzar en esta iniciativa, porque incluso yo traía apenas un poco más bajas y él me dijo, es que tenemos... No, Katy, no, por favor, ¿cómo 30, 50? No, sí. De hecho las penas van de 2 a 4 años, sin embargo, él me dijo, es que tenemos que meter el agravante cuando se trate de niñas, niños y adolescentes, precisamente por esta política que tiene el gobernador y el fiscal. Ahí hay una mente perversa, pues. Sí, y los derechos también de las infancias, lo que sucedió con las dos hermanitas de San Juan Chamula, ¿no? Chamula, una de ellas era menor de edad. Y si bien no se expuso... La de los balazos. Sí. Si bien no se exponían... Las fotografías no eran como que explícitamente en dónde estaban los balazos, creo que les pusieron el blur en el rostro, pero sí la escena determinaba cómo las habían aventado, qué ropa traían, o sea, como era innecesario. Creo que puedes difundir la noticia sin la necesidad de exponer los cuerpos de una menor de edad. Una de ellas era menor de edad. Era la hermanita, pues, de la que era novia, ¿no? De este personaje. Sí, es cierto. Sí, entonces yo creo que esas son las cosas que ahí sí debió ser quienes llegaron a la escena, porque era un camino pues bastante alejado. Sí.
No, o sea, únicamente alguien que llegó como primer respondiente pudo haber tomado esa fotografía. Sí, claro, no era un camino que normalmente mucha gente... Que por ahí pasa el Ministerio Público todos los días. Sí. No. Oye, y ahora que está esta ley, ahora que se van los agravantes, que se va enfocada hacia... Originalmente, lo tengo que decir, el primer respondiente puede ser un policía municipal, un PACAL, pero básicamente son ministeriales, peritos, fiscales, o sea, la gente que va a hacer ya el proceso de investigación y va a impartir justicia, bueno, o va a presentar ante el impartidor de justicia los elementos que sí. Pero eso es, hablamos de un crimen. ¿Qué pasa si en el trayecto de la integración de la que es registro de atención a carpeta de investigación detectan que, no sé, que la víctima tenía una enfermedad congénita y lo revela? También es un delito. Ah, sí, es información. Es información que tiene que ver con un expediente de un hecho delictivo. Todo lo que tiene que ver con información, que no, o sea, que por la naturaleza del delito no pueda ni deba, es reservado hasta que se llega a la determinación del juez. Pues ahí ya se puede saber cuáles fueron las causas, todas las líneas de investigación. Pero mientras tanto, porque incluso hasta entorpece el procedimiento. Lo llena de morbo. Pues. Exacto. Mira, la pulsión en la vida pública es sexo, es morbo y ambición, creo yo, ¿no? Les toca el pulso de ambición y todos se vuelven locos. Entonces, ir regulando esta parte es difícil. Sí, va a ser difícil. Pero hay que empezar a hacerlo. Y comentábamos justamente con el fiscal que es necesario también capacitar a los servidores y servidoras públicas. A eso iba yo. O sea, y después de esto ya queda una capacitación a los servidores, tienen que tener conocimiento. A los policías. A veces, y lo comentábamos con la fiscal, a veces los propios policías no saben que son servidores públicos. Nadie les ha dicho que tú eres un servidor público, porque que tu trabajas. Uniforme, claro. A veces los maestros que están adscritos a la Secretaría de Educación, por ejemplo, no saben que son servidores públicos. Ellos se sienten de la clase magisterial y ya son otro nivel. Sí, o sea, hasta dónde llega lo que es el espectro de un servidor público. Y los sin de duda, salud, los enfermeros, los camilleros, porque también, también contempla esta ley un agravante cuando se trata de la difusión de la salud de una persona, por ejemplo, en estado grave. No sé si hubo un caso, no recuerdo, no fue aquí en Chiapas, pero creo que de una enfermera que subió una selfie con una persona que estaba en estado grave de salud y la sube y como chambeando, ¿no? O sea, y la familia se queja con el hospital porque dice, ¿cómo es posible? El caso más famoso fue de Maradona, su doctor. Sí. O sea, su doctor, y ese porque era también una figura, era un famoso. Sí, la foto de Maradona ya está enorme. Sí. No, ya está muerto, o sea, y llega, creo que no era su doctor, creo que era el que le estaba haciendo la autopsia, se tomó su foto, pues era Maradona. Sí, pero imagínate. Y entonces la sube o la manda a un grupo, porque también me imagino que es todo difundir, lo que sea ¿no? Grupos de WhatsApp, todo eso, ¿no? Compartir, difundir. ¿Qué pasaría si en la cadena de custodia, que sé que tú, la Ministerio Público, la ministerial investigadora, le recibe el dinero al periodista y le filtras una foto? ¿Qué lo agrava? ¿Que hayas vendido de este expediente, de esta investigación? Creo que en la ley no le especifica. Que es corrupción. Eso. En la ley no le especifica. O sea, sí especifica comercializar. Es uno de los delitos. Es una de las acciones. Medios de comunicación que pagan por esa foto. Nombre. Lo acabas de decir, doctor. Se pagan por eso. O sea, pero es un agravante más. Tiene que estar contemplado también en corrupción, o sea, tanto del servidor público, en su decálogo de ética del funcionario. Sí. Por supuesto, de responsabilidades del servidor público. Me quedo pensando, diputada, que todavía falta desdoblarlo más a los detalles y también que vaya evolucionando a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Sí, era necesario partir como de lo básico, que era servidores públicos, las acciones que pueden constituir el delito, cuáles van a ser los agravantes, las penas, para que, digamos, no se nos vaya a caer esta iniciativa.
Pero si en algún momento decidimos ampliar, desdoblar, justamente hay acciones que no están contempladas, que pueden llegar a ser, a constituir un delito o un agravante, creo que se puede ir reformando, esta es la base, se puede ir reformando y ver qué sucede también con las determinaciones de la Suprema Corte. Claro, porque también se lo vas a presentar a un juez y puede generarse ahí un asunto de controversia constitucional y vuelve para atrás otra vez. Sí, esto definitivamente no, porque está muy apegado a lo que ya se aprobó, a lo que ya se estudió. Sí, a lo que se probó incluso. Lo que se probó y que no tuvo, digamos, acciones de inconstitucionalidad y que no cayó en ninguna Y no lo teníamos en el caso de Chiapas. No lo teníamos, no estaba contemplado, estaba totalmente libre. Ya se aprobó. Ya se aprobó. ¿Cuándo se publica? El próximo miércoles. ¿Sí? Y a partir del próximo miércoles empiezan funciones. Ya está firme, ya se puede usar en todo caso. Así es, en todo caso. Y yo creo que sí es necesario que exista la difusión de lo que aprobamos, que estamos haciendo lo propio, ¿no? Desde las páginas, pero sí es importante, porque muchos medios también lo compartieron, es importante que todos sepan que es un delito, que ya es un delito, y que los servidores públicos que incurren en estas acciones van a delinquir y van a tener las sanciones y te la van a aplicar, ¿no? Y que por supuesto los medios, yo creo que en este momento en el que ya se publique, entre en vigor, ejercicio, ¿no? en vigor, los medios también deben de decir, bueno, hasta dónde, cuál es la línea, ¿no? Porque sin duda un medio que exponga una fotografía, ¿de dónde la sacaste? O sea, va a empezar la investigación. Y puede entrar en una investigación. Puede entrar en una investigación, aunque a ti no te pase nada. Sí, claro. Pero ¿cuál es la necesidad? O sea, empecemos a evitar estas... Y recordemos que redes sociales y también WhatsApp, Telegram, WhatsApp, todo lo que tenga que ver con comunicación. Okay. Todos los medios. No, el grupo de medios que acabo de conocer unos amigos que van a estar preocupados. No, sí. Pero bueno, saludos a todos. Mira, ya que se saca, y gracias, creo que de todos modos para nosotros ya queda más claro que lo que teníamos, pero creo que hay que seguirlo explicando y hablando y ir conociendo los casos. Pero bueno, espero que nos vengas a dar otra clase más adelante. Yo no quiero perder esta oportunidad de preguntarte qué sigue. ¿Qué sigue para Katy allá en el Congreso? ¿Qué sigue para el PT en Chiapas? Y el Congreso en sí mismo, porque lo veo muy dinamizado. Pues. Bueno, por ahí también Luis Ignacio Bendaño lanza esta idea, junto a un grupo de compañeras tuyas, de la ley de voluntad anticipada. Y todo el mundo dice, no, vamos a la eutanasia. A ver, espérame, son procesos. No teníamos esto de orientar la ley Olimpia, por así, Ingrid, hacia el funcionario para que no se caiga. Y de ahí habría que conocer casos específicos que nos pueda dar Chiapas. ¿Qué más sigue? ¿Qué más has pensado? Pues, nosotros estamos de acuerdo con la ley para los seres sintientes, pero ¿qué más hay donde realmente funciona, ¿no? Pues yo he propuesto varias iniciativas y otras que tenemos aún en revisión. He propuesto, la mayoría de ellas han sido en torno a la agenda feminista y reformas necesarias al Código Penal. No, de repente digo, van a decir que puras sanciones penales estoy integrando, ¿no?, a la agenda, pero era necesario, porque son luchas... Esta ley hacía falta, ¿no? Sí, pero está bien. Sí, no, y son luchas que surgieron en las calles. O sea, yo vengo de las colectivas feministas y ahí decíamos todo lo que era necesario reformar. Nos íbamos a parar afuera del Congreso a exigir, a pedir, ¿no?, que se sancionaran las conductas que constituyen delitos hacia las mujeres. Y en este momento que tenemos la oportunidad, dije, va a pasar. Y tenemos la oportunidad porque además de que tenemos un presidente del Congreso que la verdad es muy abierto a todas las ideas y además siempre me ha dicho todo lo que tenga que ver con la agenda feminista y la agenda de las mujeres va para adelante. Este es el momento. Este es el momento. Y por supuesto la política del gobernador, que está dispuesto a terminar con la impunidad en cuanto a los crímenes hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres, y que también tiene una política muy importante de acabar con los feminicidios y todo lo que tiene que ver con la violencia. Eso es lo importante cuando llegan personas al Congreso, como tu diputada. No vas a estar hablando de mi amiga. No, que han participado, en grupos, ¿no? Que saben, que han pedido, y llegan al Congreso y te dan la voz y dices, pues ahora yo lo pedí, yo lo luché hace
5 años, 3 años atrás, ¿no? Entonces ahora estoy acá, ahora tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Sí, aunque no, digamos, no es mi comisión, no es la comisión en la que estoy, pero sí estoy, por ejemplo, en la de justicia. Y la de justicia tiene que ver todo con estas reformas. Pero mientras seas parte de la legislatura. Sí, mientras sea parte de la legislatura. Sí, porque a veces se ve como que, bueno, te estás como metiendo en mi comisión. Pero es que, la verdad es que la diputada de la Comisión de Género ha sido una gran aliada además. O sea, yo he compartido con ella estas iniciativas y tiene toda la... Que no te dé pena, diputada, que luego diga, Katia Aguiar solo propone sanciones. Pues es lo que hace falta. Sí, es lo que hace falta. Pues hace falta honestamente, rigor, ¿no? Sí, incluso propuse a principios de la legislatura reformas al Código Civil, al Código Civil por el tema de la ley Monzón, de la pérdida de patria potestad para los feminicidas o a quienes intentan, ¿no? Sí. Asesinar a las madres de sus hijos y luego queda la pregunta, pierden la patria potestad. También había otra en el Código de Sanciones y Ejecuciones Penales que no estaba contemplado, que no pueden entrar a estas mesas de liberación anticipada los feminicidas. Eso no estaba contemplado. Y vimos años atrás que por ahí se estaban filtrando. O sea, llegaban a la mitad de la condena, empezaban a tramitar su liberación anticipada y por buena conducta y porque habían cumplido y porque habían pagado. Y en diciembre recibían su liberación. Rutilio daba unas, ¿no? Así. Hemos liberado a tantos. Sí, y ahí se pero ahí se iban los feminicidas. El feminicida no puede. El feminicida ya no puede salir en estas mesas de liberación anticipada. Además de que aumentamos la pena a 100 años de prisión. ¿Ya hay un caso con 100 años de prisión? Es el que está... El que quemó a su pareja. Ya fue de... No, todavía no es sentencia. Pero va para allá. Va para allá. O sea, y hasta eso, y hay que decirlo también, el fiscal ha sido muy claro en decir que todo lo que tenga que ver con muertes violentas de mujeres no va a y no creo que el presidente Juan Carlos Moreno Guillén también vaya... Sí, bajen el ritmo ahorita, digan, no, ya no, o hasta ahí llegamos. Yo creo que va a ser el primero que va a ser sentenciado. Yo hago mi pregunta final de ese tema, de la agenda feminista reflejada en el Congreso y actualizado en la Constitución, que es un montón y es una larga lucha, o sea, ya no quiero saber detalles porque hay un montón, pero... Sí. ¿Sí se va a poder cumplir? ¿Sí crees tú? Digo, no importa que digan, Katy llegó a diputada y puso muchas sanciones. Pero qué bueno que no. Sí. Hay que hacerlo. No, yo para eso estoy. Para eso eres aquí. Diputada, sí, ¿no? Para eso estoy aquí. Hace falta. Estoy en estudio de una iniciativa para penalizar la sumisión química. Esa fue una propuesta que hicimos. ¿Sumisión? Sumisión química. Es decir, que a través de fármacos, drogas, pastillas. Hubo un tiempo en Tuxtla que fue muy sonado en cierto lugar, en cierto antro, en el que las jovencitas denunciaban que las drogaban. Que las famosas como goteras, ¿no? Esas. Que le echan gotas y a ellas las violaban. Ya. Entonces, esta es la sumisión química, porque a través de fármacos las someten. Entonces se las llevan y cometen toda clase de delitos en contra de las jovencitas. Pierden el conocimiento, ¿no? Al final de cuentas ya no saben qué pasó, si fueron violadas, no fueron violadas. Hubo tantísimos casos y le dimos seguimiento. Teníamos una colectiva que se llamaba Me Cuidan Mis Amigas, junto con Alex Muñoz, Keila Estrada, había varias compañeras ahí. Y justamente fuimos al Congreso a pedir que se trabajara en esta ley de sumisión química. Los casos estaban... pero parecía que se había convertido en una moda. Una pandemia. Sí, en una pandemia. Ya eran demasiados casos a los que les estábamos dando seguimiento y que las jovencitas tampoco se atrevían a hacer público. Muchas de ellas ni siquiera denunciaban. Sí, la pena, la vergüenza. Por la vergüenza. Bueno, y luego denunciaban y no estaba encuadrado en la ley. No está. Pues no está específicamente que a toda persona que cometa el delito de a través de un fármaco a cualquier concepto que lleve a la sumisión química. A que lleve a la sumisión química. Entonces esa la estamos estudiando, la estoy estudiando porque quiero que vaya muy reforzada y que hay un caso del que pues, no puedo hablar porque también fue muy secreto en una escuela. También ha sucedido en escuelas, no se trata únicamente ni solamente hacia mujeres,
También les ha sucedido a los hombres. Sí, a mí me ha pasado. Bueno, pero... Adrede. Oye, bueno, y luego pasa que no estaba encuadrado ahí en la ley, o sea, va el abogado, denuncia, oye, a mi hija le pasó esto, a mi pariente. Sí, pero ¿cómo se encuadra? Ya existe la asunción. Existe, exacto. Luego dice, hubo una época, una temporada, una pandemia, de repente por todo bueno, pero este tipo de delitos fluctúa, tiene un pico, desciende y se mantiene en la línea de tiempo, ahí está. Es mejor cerrarle las ventanas. Claro, y que se da sobre todo en estos antros y lugares donde hay consumo de alcohol y eso, pero como digo, es cualquier ámbito. Y en la escuela. En la escuela, ha sucedido en escuelas, en el trabajo. O sea, después, obviamente, si ven que no eres castigado, o sea, si no te castigan, lo vuelves a hacer. Claro. O otro lo ve que lo hace, lo vuelve a hacer, ¿no? Sí, digo, hubo una rachita muy, muy preocupante aquí en la ciudad. Y por supuesto, pues yo creo que en todo el estado. Y los que conoces, más los que se quedan callados, ¿no? Sí. ¿Cuál otra te queda? ¿Cuál otra? Bueno, esta de sumisión química, y también estoy estudiando una de inteligencia artificial. Creo que con la explosión de la inteligencia artificial, de los medios de comunicación, de las alternativas para generar contenido, se ha quedado de lado el delito que se comete sobre todo hacia las mujeres, a través de inteligencia artificial, a través de modificar imágenes para hacer creer que son ellas, por ejemplo. Agarran tu rostro y te ponen en un video. En un video. Ya hubo un caso en México, ¿verdad? Sí, en la Ciudad y que de la México. Suben a páginas. Entonces en la Ciudad de México ya hay un chavito. Para vender ese material. Con la idea de comercializar, también de exponer, o sea, de generar un agravio. Si la diputada tiene otra actividad. Sí, sí existe. Digo que la puede tener, no hay ningún problema. Pero claro. Para aquí el asunto es suplantar. Pero es suplantar, exactamente. Es mal utilizar las herramientas de inteligencia artificial para cometer este tipo de actos que deben de constituir delitos, deben de tener sanciones a quienes las realicen. Ha sido un problema también el tema de la ejecución de la ley Olimpia, pero tiene que ver con lo mismo, con las plataformas digitales. Yo te pediría, a nombre de Enrique, con tu permiso, y de todos los reporteros y medios de comunicación que hay aquí en Tuxtla Gutiérrez, que nos dieras un tallercito, un cursito, una clasecita y nos dijeran, esto tiene que ver, porque luego el periodista dice, no sabía que... Ajá. O sea, sí. Para que sean los medios, sea la prensa, sea la gente que hace comunicación, quienes divulguen este tipo de... Pero que lo lleven como conocimiento. Enrique es un maestro en inteligencia artificial, pero... Estamos aprendiendo. Pero digo que habría que, como dicen, visibilizarlo, verbalizarlo, decirlo, nombrarlo, para que realmente implique más gente, ¿no? Sí, creo que... Existe un colectivo de mujeres periodistas que dan ese tipo de cursos y talleres, y que además son compañeras de ustedes que tienen mucho conocimiento de qué constituye la violencia, desde la violencia digital, Sandra de los Santos. La verdad es que ellas son muy buenas, han ofrecido estos cursos y generalmente llegan las mujeres a estos cursos. Yo fui una vez a uno con Sandra, y la mayoría son mujeres periodistas las que llegan. No, pero deberíamos llegar también nosotros. Sí, nos hace falta nosotros a los hombres. Déjame cerrar de construirnos, como dicen, ¿verdad? Sí, porque luego pensamos que nada más de Terán para acá hay todo lo que necesitamos saber en el mundo. Es que Terán es el centro del mundo, doctor. Barrio mágico. Oye, hemos hablado de tu trabajo en el Congreso del PT, pero yo te quiero preguntar, porque yo recuerdo mucho que alguna vez tuviste mucha presencia en Tuxtla Gutiérrez, tienes mucha presencia en Tuxtla Gutiérrez. Actualmente representas a la Diputación local por la costa, por Tapachula, por aquella zona. ¿Qué sigue, diputada? ¿Qué has pensado? Yo sé que la parte legislativa te concentra, te enfoca, pero pues en política hay que estar un ojo al gato y otro al garabato en esta pista y bailando allá. Sí, cuando... soplando y dándole vuelta a la torre, cantando ¿cómo es? Cargando la Virgen. Chiflando y aplaudiendo. No le digas porque de enteramos acá. O sea, sé que hay varias cosas. ¿Qué sigue? ¿Qué has pensado? Bueno, yo represento justamente el distrito de Tapachula, que abarca 7 municipios. Es Tapachula, Unión Juárez, Cacahuatán, Metapa, Tuxtla Chico, Suchiate y Frontera Hidalgo. En esos 7 municipios, la verdad es que he hecho un trabajo muy importante con los presidentes municipales, a pesar de que ninguno es del PT,
La verdad es que han sido muy, muy colaborativos conmigo. Yo les agradezco porque incluso en la campaña me abrieron las puertas también de sus equipos, porque pues había que caminar con todos. Ninguno es del Partido del Trabajo, todos son de diferentes partidos y he hecho un equipo muy importante con ellos. Por supuesto, a mí me encantaría lograr una diputación federal más adelante. Incluso yo dentro del partido tengo muchísimos años, casi... pues de que tengo de 18 años, casi 19 años, y nunca había tenido la oportunidad de participar en un cargo público. Lo intenté en 2021 a la presidencia municipal de Tuxtla, y que fue también una candidatura bastante circunstancial. Llegó un momento de la campaña en el que realmente vimos cómo creció el proyecto, que la gente sí necesitaba una cara nueva, porque además fue una campaña... Es lo que te iba a comentar, me acuerdo de tu campaña que fue diferente, que lanzó a... además era la única mujer. Era la única mujer joven, sí. Entonces era como que la opción nueva, y que todo el mundo decía, sí. Pues, bueno, estaba el mismo que repitió. Entonces era como que... hablando de mi doctor, por favor. Sí, eran tres que ya habían sido candidatos. No. Ahí conocí también a muchos candidatos de verdad muy valiosos. Uno de ellos, Alberto Bernal. Sí, que es ahorita director de tránsito. Claro. Hicimos una muy buena amistad en esa campaña, y además pues por un vínculo ahí familiar que tenemos con su esposa. Y la verdad es que yo creo que entre él y yo éramos los mejores candidatos. Él estaba en RCP, ¿verdad? Fue candidato por RCP. Por RCP, sí. Yo lo conozco de años. Y traía muy buenas propuestas. O sea, realmente una campaña de propuestas fue la de él y la mía. Porque en realidad, y seamos honestos, sí. O sea, quienes estaban, digamos, seguros, y quienes sabían que tenían un voto duro, y quienes ya tenían muchísimos años en política y ya todo el mundo los conocía, para bien o para mal, ya todo el mundo los conocía, pues no hicieron propuestas, no se presentaron al debate. Sí. Entonces era como, bueno, yo dije en este momento, este es el momento de demostrar de qué estamos hechos. Y junto con el equipo tratamos de hacer una campaña muy ciudadana, muy disruptiva. Yo sabía que estaba muy complicado porque nos estábamos enfrentando al aparato municipal. Sí, enorme. Enorme. Pero dije, esta es la oportunidad. Y después de esa campaña, considero que incluso dentro del partido ya me vieron de forma distinta. O sea, no es un secreto y todo el mundo sabe que mi mamá es una de las fundadoras del partido, pero a mí siempre me habían visto como la hija de... Y después de esta campaña de 2021... todavía, ¿viste? me lo avienta en la cara todavía. Sí, volteó a ver feo, ¿ah? Ay, me dolió. ¿Qué te aplicó? No, es que no. Yo sí trabajé, me la aviento todavía. Incluso durante la campaña, sí, incluso, o sea, a mí durante la campaña yo dije, sí, yo soy hija de Gabriel Aguiar y de Sonia, porque además mi papá también fue diputado local, diputado federal y por el PRI. Ajá. Entonces, y muchos decían, es que por su papá, es que por su mamá. Sí, o sea, yo no niego que por supuesto se te da un gran impulso, claro, pero tampoco debe de ser un impedimento para que nos permitan participar a quienes tenemos ganas, ideas. Yo vuelvo a un punto, también, mira, Katia Aguiar es la hija de don Gabriel Aguiar y de doña Sonia Catalina. ¿Qué ha hecho? Nada. Ajá. Entonces eso sí sería un motivo de mi crítica. Sí. Pero si te veo proponiendo, haciendo, reflejando, representando a tu distrito, pues lo menos que puedes hacer. ¿Por qué Katia Aguiar? Bueno, porque tuvo una escuela en su casa de política, entonces necesitamos mujeres profesionales políticas en esa representación. Claro. Si nada más llegaras a calentar tu curul, créeme que la boca de mi compadre, la tía ya lo sé. No, sí, la verdad. Miedo. Pero qué bueno que hay propuestas, eso es una gran... Y debo reconocer que esa campaña, ahí te conocí en la campaña, y que fue, o sea, porque así volteé a ver, ¿no? Sí. O sea, fue a decir, es algo diferente. Hubieras dicho groserías para que te voltearan a ver. Dije una vez, mi mamá estaba infartadísima, me dijo, ¿cómo vas a subir esto? Porque hubo un video donde me dijeron... Creo que ese fue el que se hizo viral. Me dijeron, Katy, ¿cómo vamos? ¿Cómo nos va? ¿Cómo fue? Sí.
Katy, ¿cómo vamos? Y yo volteé y dije, ¿no? ¡Poca madre! Y ahí se hizo... Sí, en esta ciudad. Imagino que se escuchó las rodillas cayendo. No, güey, perdónala. No sabe lo que dice. En Terán no es normal, Pero fue parte también, porque teníamos un equipo... ¿Tenías que 34? 33. 33. Sí, tenía 33 años. Fue también un equipo muy joven, toda la brigada eran jóvenes que se iban, ay, a mí también me gustaría, quiero andar en la calle, y de que hay incluso se hicieron muchos noviazgos en esa campaña y decía, ay, Dios mío, ¿qué van a decir? La sobrepoblación de la campaña. Creció. Sí, de verdad. Oye, fue una campaña muy bonita y creo que también fue parte, pues justamente de reflejar la necesidad que tenemos los jóvenes de participar. ¿Diputación federal te gustaría ser alguna vez? Claro. Diputada federal. Sí, ¿Y alguna vez también te gustaría ser presidenta de Tuxtla o Tapachula? A mí, sí, o sea, eso... ¿Naciste? Yo nací en Tapachula. Yo viví toda mi vida en Tapachula. Yo nací en Tapachula y he vivido. ¿Ah, sí? Sí. Pero quiero ser tu regidor. Síndico. Pero ¿por qué edad te fuiste de Tapachula? No, nada más nací. Ah, bueno. O sea, las 2 semanas. Nada más enterraste tu ombligo. Ajá, pero tengo familia allá, tengo 2. No, compadre, no funciona así la política. Necesitas tener residencia. No, yo estudié en Tapachula hasta la prepa. Fue en la universidad que me vine a estudiar para acá. Y pues ya me quedé a trabajar. O sea, también pues el tema de movilidad, laboral te obliga a moverte. Sí, ¿no? claro. Pero alguna vez te gustaría. Sí, no, de hecho, pues lo que fue para mí la campaña, regresar, allá está mi familia. Bueno, mi abuelita falleció hace apenas unos años, pero ahí estaba mi abuelita. Mi papá que falleció en enero, ahí estaba. Entonces constantemente regresaba a la ciudad y creo que Tapachula tiene un gran potencial. Creo que además que el gobernador tiene un gran proyecto para Tapachula, creo que va a ser un de los mejores sexenios para esa zona, porque ya vio... ¿Y por qué a ella no le ponen las monedas? Es que luego monitorean, luego hablan. Luego hablan y por eso. Estás refiriéndote a los polos de desarrollo, la conexión de la línea K, de la línea K, Puerto Chiapas, todo ese rollo. Que está trabajando de verdad muy fuerte para darle una gran difusión. Acaba de tener una reunión con empresarios que estoy segura que tiene que ver también con el desarrollo industrial que va a tener esa zona, y que por supuesto todos los municipios cercanos van a crecer. Se está trabajando mucho en el tema de vivienda de la doctora Claudia Sheinbaum en Tapachula y en los municipios cercanos, porque va a crecer también de población. La propia migración está haciendo que Tapachula diversifique también la cultura, la economía. La propia población pues ha crecido y va a crecer muchísimo más. Entonces es una zona que tiene mucho que ofrecer. Regresando un poco al trabajo que he hecho con los presidentes municipales, tengo mucha cercanía. Allá la zona pues es agrícola, ¿no? Tenemos café, tenemos cacao, tenemos maíz, tenemos plátano, rambutan, tenemos palma. Caña, he estado en contacto. Mango. Sí, no, hay de todo allá. Entonces, es banana, plátano. Ya lo dije, ¿verdad? He estado en contacto con todos los grupos agrícolas. Estoy en contacto directo con el secretario de Agricultura, quien me ha abierto las puertas de la Secretaría y me ha ayudado a destrabar muchísimos temas allá. Quisiéramos hacer más. Sin embargo, sabemos que este primer año mucho del recurso se fue al tema de seguridad, pero se está proyectando ya para el siguiente cuáles van a ser los apoyos que vamos a... Acabo de tener una reunión con los soyeros. La soya, Tapachula es de los principales productores de soya y se está perdiendo porque el cambio climático ha hecho que pierdan sus cosechas. Entonces ya cada vez los jóvenes ya no quieren invertirle al campo, ya no quieren trabajar en el campo, ya no quieren ser cafeticultores, ya no quieren ser soyeros, porque se dan cuenta de la problemática que estamos viviendo y que es algo que nos debe de preocupar a todos. Claro, ¿qué vamos a hacer? Pues sí, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Todos quieren ser productores de podcast. Todos
que nos ven exitosos. Con lo que monetizamos acá. Oye, Katy, pues agradecerte la oportunidad de esta plática. A mí me queda muy claro que no llegaste nada más a ver si podías ahí en el Congreso, sino porque ya estabas ahí, empezaste a proponer cosas, eso destaca. Y lo digo con mucha franqueza. No le pares, por favor. Gracias. Lo que vaya faltando nos va diciendo, nosotros lo vamos impulsando. Vemos dónde. Y hay que seguirlo platicando porque pareciera que ya llegamos a un objetivo y no. Y Chiapas sigue avanzando, sigue avanzando. Nada más con el tema de las leyes. Estamos apenas llegando a medias nacionales, ¿no? Oye, Chiapas no tenía esto, bueno, pero ya lo tiene, pues. Ya, sí. Y ahora hay que seguirlo actualizando, seguirlo reformando, poniéndolo en tiempos actuales. Hay otra muy importante también, que es la ley Valeria. Estoy en contacto con Valeria de Puebla. Ella es una chica que sufrió acecho. Es una ley que contempla en el Código Penal establecer como delito el acecho, porque si bien es diferente al acoso. Por ejemplo, Valeria recibía... Qué miedo que te estén viendo desde allá. Valeria recibía llamadas y se quedaban callados y no le contestaban. Y, por ejemplo, salía de su casa y sabía que alguien la estaba observando. Le mandaban fotos donde ella iba caminando. O sea, eso no se configura como acoso sexual porque no hay, digamos, una intención explícita de eso. Pero te van siguiendo. ¡Qué miedo! Sí. Y eso no estaban, ni siquiera, yo creo que por acá nos pasaba el hecho de que fuera constituido un delito. No sabemos hacia dónde va la persona que te está siguiendo y qué te quiere hacer. Pero mientras no cometa un delito, pues la autoridad no puede hacer nada. A muchos presidentes les va a gustar cuando salen del Congreso y se les... Muchos compañeros. Nos hace falta mucho. Honestamente, sí, hemos hecho una revisión en el Código Penal. Nos hace falta muchísimo para proteger a las mujeres, sobre todo, y a las infancias. Y yo creo que estoy dirigida, estoy muy entusiasmada en que sea esta legislatura la que apruebe todas estas. Pues al menos un buen ritmo trae, y con respecto a la pasada inmediata anterior ya la superaron en bastantes cosas, en bastantes esquinas. No le pares, por favor. Aquí vamos a estar nosotros, acá estamos, se llama el podcast, para que vengas y nos digas y nos des una clasecita de todo lo que vaya saliendo. Claro que sí, gracias. Y luego también no alcanza una sesión para explicarse, no alcanza un boletín para conocerse todo, hace falta explicarlo y platicarlo. Además con términos muy naturales, ¿no? Muy a la gente, porque a veces, por ejemplo, el acecho con acoso que es y cosas así, o por ejemplo el de voluntad anticipada que lo platicamos, respecto a eutanasia, ¿no? Exactamente, es diferente, la eutanasia, ¿no? Entonces, pero sí hay como que platicarlo. Por ejemplo, la voluntad anticipada, sí muchos nos dijeron, es que es eutanasia, no, la eutanasia mata, pues, ¿no? Vi que hubo mucha controversia en redes sociales, y a veces también, como justo, la información se tergiversa cuando no se entiende, cuando no se explica bien. Porque ciertamente el boletín debe ser técnico, ¿no? Sí. Pero pues es muy diferente. No basta un boletín, hay que seguirlo platicando. Sí. Pues acá estamos. Gracias. Cuando quieras venir y cuando quieras explicar, y bueno, y falta un montón de cosas, Katy, un montón. Acá será siempre bienvenida, diputada. Muchas gracias por la visita, y siempre le damos 15 minutos a los invitados, pero te ganaste una hora de Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Igualmente. Hasta luego.